trámites se les iban a obstaculizar. De tal manera que, según el Estado, si un padre cumple con esa obligación alimenticia, básicamente con el Estado ya ha cumplido como padre, ¿no es cierto? Pero aún sin esa ley, antes de que existiera esa ley, pues los padres ya conocían que esa era su obligación. También es así que tenemos pasajes como este que tienen proyectado de 1 Timoteo 5:8. En ese pasaje, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. O sea, hasta los incrédulos cuidan a su familia. O sea, ¿cómo puede ser que un cristiano tenga un estándar menor que alguien del mundo? La diferencia de este mandato y del que nos da el apóstol Pablo es que la crianza debe ser en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y esa es una tarea mucho más demandante que simplemente alimentar a los hijos. Un padre, por ejemplo, que no es cristiano, pues trabaja de 8 a 12 horas, regresa a casa y pues la sociedad considera que ya cumplió. En cambio, un padre cristiano igual se va a sus 8 o 12 horas y regresa y todavía tiene que pasar tiempo con sus hijos, todavía tiene que orar con ellos, todavía tiene que orar por ellos, todavía tiene que hacer devocional familiar. Tal vez todavía tenga que emitir alguna corrección, tal vez tenga que separar a uno de sus hijos y hablar con él, y dependiendo de lo que proceda. O a veces se van por el castigo fácil, ¿no? Los 2 días sin celular, 3 días sin PlayStation, no puedes salir a tal fiesta, no vas al cine, etc. Y también se puede pensar que con eso ya se cumplió. Pero la crianza cristiana es superior a la crianza en general, porque las metas, los métodos y la ayuda que tiene el padre cristiano son diferentes. Dicen las Escrituras que un ciego no puede criar o no puede guiar a otro ciego, y en muchos hogares, pues de repente un padre que no tuvo el mejor de los ejemplos de su propio padre, ahora se ve en la situación de tener que criar a unos hijos de una manera bíblica. Y a veces, pues no se busca llevar esa manera bíblica, y es donde se da ese ciego guiando a otro ciego, ese ciego formando a otro pequeño ciego que en el futuro también continuará como ciego, repitiendo patrones. Y las deficiencias en esa crianza, pues no solamente van a ser para los hijos, también van a ser para los padres. Pero para esos ciegos está la luz de las Escrituras. Para esos ciegos que no tuvieron un padre bíblico, también está la luz de las Escrituras. La semana pasada comenzamos a hablar de Efesios 6:4, donde Pablo se dirige a los padres con 2 ordenanzas, una positiva y una negativa. La negativa: no hagan enojar a sus hijos. La positiva, más bien, críenlos en la instrucción y la disciplina que proviene del Señor. Y ambos son mandatos, porque de manera natural, ya estuvimos viendo la semana pasada, los seres humanos no lo hacemos, los padres no lo hacen. De manera natural, los padres hacen enojar a sus hijos y no los crían en la disciplina del Señor. Y los padres, siendo pecadores, tienen esa tentación constante de ser autoritarios, de molestar a sus hijos. Hemos visto padres que se deleitan, que se les ve en la cara la satisfacción de molestar a sus hijos, o de pasarse con ellos en los castigos, o de ponerles cargas que no les corresponden, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de intención instructora. Y esa constancia pecaminosa de los padres tiende a desanimar a los hijos. Inclusive, hay una razón más importante para no hacerlo, y es que detrás de esta prohibición, hacer que los hijos se enojen constantemente con los padres, a los padres va a impedir la tarea de discipularlos, va a cerrar sus oídos contra los padres, y ya no va a poder criarlos en la amonestación y la disciplina que proviene del Señor. Ya cerró a sus hijos hacia Él. Provocarlos a ira o amargarlos no va a contribuir a enseñarles. No va a contribuir a enseñarles el temor del Señor, no va a contribuir a enseñarles el Evangelio. Y por eso vamos a continuar con este estudio. Ya la semana pasada se dieron bastantes ejemplos de cómo podemos llevar a ira, cómo molestar, cómo desanimar a los hijos. Y de hecho, la tecnología, las formas nos van a ir dando nuevas maneras de molestar a nuestros hijos.
Sin embargo, solamente hay una manera de criarlos en disciplina y instrucción que proviene del Señor, y esa es la misma que ha sido a través de los siglos. Y por lo mismo vamos a estar hoy reflexionando un poquito más en esa área. Dice Efesios 6:4: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La disciplina e instrucción que proviene del Señor es el título de esta meditación. Y el primer punto es que implica entrenamiento. Implica entrenamiento. Es lo que está detrás de la palabra disciplina. Como ya se comentó, esa palabra disciplina tiene dos acepciones en el Nuevo Testamento. La primera es entrenamiento y la segunda es corrección o castigo. O sea que cuando Pablo dice que disciplinen a sus hijos, se está hablando de ambas cosas: de disciplinarlos y de enseñarlos, de instruirlos, de prepararlos para algo. En este caso, de una conducta apropiada, un estilo de vida que agrade al Señor, pero también de ejercer y aplicar castigo si fuera necesario cuando se portan mal. Este es un mandato que tenemos en la Biblia. Este sentido es el que tiene Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando dice, hablando de la escritura, que Dios la usa para preparar. Podría haber dicho para disciplinar. Significaría lo mismo, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Comentamos también que el criar tiene la misma raíz de nutrir, de alimentar, de proveer, pero no es de nuevo un mandato de cumplir con la alimentación de los hijos, de una alimentación física. Está hablando de proveer una alimentación espiritual, una alimentación que proviene del Señor. Y si pensamos, ¿por qué no simplemente Pablo dijo, pues enséñenle a sus hijos, discipulen a sus hijos? ¿Por qué puso alimenten, críen? ¿Por qué puso ese verbo? Pues es por la constancia. ¿Cada cuánto nos alimentamos? Pues a diario. ¿Cada cuánto nos nutrimos? Bueno, depende de qué comamos, pero la idea es que diario. Ustedes, bueno, no todos saben, pero en los últimos meses me he vuelto un poco aficionado a las plantas. Me he puesto a extender un poco el Edén ahí en el patio de la casa. Eso lo hago para relajarme, para tomarme un break. Pero pues todo era muy feliz hasta que llegó el verano con sus calores. Y ahí me di cuenta que un día que no riegue las plantitas, normalmente están así con las hojas, así ya está apuntándose eso. Pero un día que no las riegue están así, pero planas hacia abajo, planas. No sé cuántos aquí se les han muerto las plantas, así se ponen. Entonces inmediatamente busco regarlas. Y ya después pasan las horas y otra vez vuelven a levantar las hojas. Y eso es lo que me puse a pensar, que tenía una similitud con los hijos. Hoy, pues estoy seguro que ningún niño vino, bueno, no hice una encuesta, pero estoy seguro que ningún niño, por el amor de sus padres, vino sin desayunar. Y hoy también sé que por el ministerio infantil ningún niño va a quedarse sin la palabra de Dios. Pero después de hoy viene el lunes, y viene el martes, y viene el miércoles, y viene el jueves, y viene el viernes, y viene el sábado. Y estoy seguro que no les va a faltar alimento en esos días a estos niños, pero del alimento espiritual, eso ya depende de los padres. Y está bien que se preocupen por el estómago de sus hijos, está bien, y es lo mínimo, recuerden, es lo mínimo necesario que el mundo pide, es lo mínimo, pero el estándar del cristiano es mayor. Debemos criar, nutrir, alimentar, y por eso eligieron estos verbos, por la constancia. Así que si crees que estás cumpliendo con tu hijo porque no le ha faltado comida en el plato, pero no te preocupas para nada en su desarrollo, en su alimento espiritual, estás fallando como padre. Y no solo estás fallando como padre, estás desobedeciendo un mandato, estás pecando contra Dios en lo que te ha dado, que son tus hijos. Ahora imagínense que no pasan días, sino que pasan semanas en que los hijos son descuidados. Tarde o temprano, dice la palabra de Dios, que se va a cosechar el fruto de esa negligencia. En lugar de habilitarlos, de prepararlos, de entrenarlos, de hacerlos sabios, de manera natural su pecado, y el mundo los va a hacer necios. Y por eso tienen ese pasaje de Proverbios 17:25. Viene la cosecha de un hijo necio. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a la luz. Y a lo mejor, pues ya quedaste
pero no sabes por dónde empezar, qué tipo de instrucción, cómo sé que la instrucción que estoy dando es apropiada, es aprobada por el Señor. Pero ya vimos que tiene que ser constante, ya vimos que tiene que ser la palabra de Dios. Pero también algo que nos dice la palabra de Dios acerca de los padres es que tiene que ser modelado. Y ese es el proceso de la enseñanza. Cuando empezamos todos, más o menos en mis tiempos, cuando empezamos todos a aprender las letras, y llegaba la maestra o el maestro, nos decía, miren, la A es como un círculo, como un óvalo a veces, que tiene un palito al lado. No nos decía eso. Agarraba el pizarrón y lo dibujaba, nos lo mostraba. Igual los padres. Cuando los padres van a instruir a los hijos en algo, tienen que haber modelado eso. Imagínense que sus hijos vienen, oye papá, ¿qué es eso de tratar a la esposa como vaso más frágil? Y el papá no hace eso. Oye mamá, ¿qué significa que las mujeres se sometan a sus maridos? Y la mamá pues tampoco ha dado ese modelo. Oye papá, ¿qué significa integridad? Oye mamá, ¿qué significa piedad? Ya vimos la semana pasada el pasaje de Deuteronomio 6:7. Y Moisés pareciera estar aplicando ese mismo método en su escrito, porque justamente en Deuteronomio 11 prácticamente repite el mismo mandato, lo tienen en su hojita. Por lo tanto, comprométete, si lo comparan con el Deuteronomio 6:7, si lo buscan en su Biblia se van a dar cuenta que es casi la misma instrucción. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Ya estuvimos viendo en Apocalipsis, al que pronto vamos a volver, lo que significan las manos y la mente. Cuando dice átalas a tus manos es haz esto, hazlo, desarrollalo. Cuando dice sobre la frente, medítalo, estarlo pensando todo el tiempo para recordarlas. Y ya que hiciste eso, ¿qué sigue en Deuteronomio 11? Enséñalas a tus hijos. Primero hazlas, primero tú piénsalas, primero tú embébete de eso y después enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es prácticamente el mismo tipo de instrucción. Y por eso se insiste en nuestra iglesia que los padres tienen que hacer los devocionales familiares diarios. Tienen que orar con sus hijos, tienen que traer a sus hijos a la iglesia. Es como el agua a las plantitas. Prácticamente no falla. Cuando un matrimonio va a consejería, por problemas entre ellos o por problemas con sus hijos, prácticamente la primera pregunta siempre es ¿cómo están sus devocionales? Y casi siempre ahí empezó el problema. No hacían sus devocionales familiares o personales. Generalmente hay un descuido en esa área. Y probablemente también algunos empiecen a pensar, bueno, sí, yo quiero hacerlo, pero pues ahí dice que yo tengo que saber y yo no sé tanto de la Biblia. Yo no estoy para dar clases. Y los niños son preguntones. ¿Cómo le voy a hacer? Lo tienes que hacer. Tienes que abrir la Biblia y tienes que sincerarte con tu hijo. Mira, ¿sabes qué? También estoy aprendiendo, no sé, pero vamos a leer, vamos a ponerlo en oración, vamos a meditar a ver qué dice. Y si no le entendemos ni jotas, pues ya le preguntamos a alguien más. Pero ahí empieza el camino de la enseñanza de los padres y de los hijos. Y si hay algo que se ha hecho énfasis en este mes es que los responsables son principalmente el papá y después la mamá, su ayuda. Ellos son los responsables de la educación cristiana. Y nunca falta, cuando damos las noticias, no hombre, desde que se sacó a Cristo de las escuelas, no hombre, desde que el gobierno es laico, todo se fue al drenaje. Pero ¿quién sacó a Cristo y las oraciones y la Biblia de las casas? Ese no fue el gobierno. No vino ni el gobernador ni el presidente a decir no oren, no hagan devocionales. Eso es algo que los padres no están haciendo y ya no le pueden echar la culpa a alguien más. Y otra cosa es que los devocionales te van a ayudar a conocer realmente a tus hijos. A veces le preguntan a un padre cuál es el sabor favorito de su hijo y no sabe. Oye, ¿cuántos años cumplió tu hijo? ¿Pero
que se hizo. O si tú tienes que ir a comprarle un juguete por su cumpleaños o el día del niño o lo que sea, ¿sabes qué juguete le va a gustar? O sea, ¿qué tanto lo conoces? Y si ya están grandes, ¿saben los problemas que tienen en la escuela? Algunos hijos andan hasta de novios y los padres ni enterados. Unos hijos llegaron golpeados, sufren bullying y los padres ni enterados. Ese devocional familiar te va a dar la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlo realmente. Así que hay que aprovechar ese tiempo de instrucción, porque como ya se dijo la semana pasada, esta temporada es muy pequeño. Es un tiempo para conocer a sus hijos y para irlos moldeando de acuerdo a lo que están expresando. Así que la disciplina e instrucción que proviene del Señor, punto 1 implica entrenamiento y punto 2 implica advertencia. Lo que dice la palabra de Dios, amonestación, en la Reina Valera, amonestación. Amonestación o instrucción, advertencia, todo eso significa. Cuando instruimos a alguien, debe haber también una amonestación, una advertencia. ¿Por qué? Porque la advertencia sin instrucción va a ser algo incompleto, puede provocar a ira, porque no se explica por qué. El padre puede parecer autoritario, no hagas esto y ya. Es muy fácil decir a los hijos, porque soy tu padre. Porque mientras vivas en esta casa, vas a seguir mis reglas. Y todo eso es cierto. O sea, todo eso es cierto. Porque su padre le debe honra y obediencia. Y porque está bajo su cuidado, tiene que seguir sus reglas. Todo eso es cierto. Pero el mandato del Señor es que también vaya con amonestación. Porque si no va a provocar a ira. Se van a percibir injustas. Vean lo que dice este patrón que es tan antiguo. Desde Edén estaba este patrón. Génesis 2, 16, 17. El Señor Dios le advirtió, o amonestó, si lo quieren poner así. El Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí está la amonestación: si comes de su fruto, sin duda morirás. El Señor pudo haber dicho: ¿sabes qué? Porque soy Dios, replicando el mismo modelo, porque soy tu Padre, ¿no? Pero él advirtió: si comes de su fruto, sin duda morirás. Estas advertencias, estas amonestaciones se dan en la vida y en la palabra de Dios de manera positiva o negativa. Haz esto por esto, no hagas esto otro por esto otro. De hecho, si ven el Proverbio 3, es el mismo patrón repetido a lo largo del capítulo. Él tiene una sección bastante grande en su hojita. Y de nuevo es dentro del contexto de los hijos y de los padres. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Y ahí viene la amonestación. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Ese es el porqué. De nuevo la instrucción: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Y ahí va la amonestación. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Y aplica lo contrario. Si no lo tienes en lo profundo de tu corazón, si realmente no está presente, entonces no vas a tener el favor de Dios y no vas a tener una buena reputación. Aplica en ambos sentidos. Y así nos podemos ir viendo la advertencia, la instrucción con la amonestación. Y cuando omitimos esa parte, llega a ser muy peligroso en la formación de los niños, porque no se le llega a advertir. Por ejemplo, le decimos a los niños por qué tienen que venir aquí a la iglesia, o simplemente tienes que ir. Le decimos a los niños por qué hacemos los devocionales, o simplemente es que si nos ordenan. ¿Entendemos por qué se hacen las cosas? Porque el mayor de los peligros es no darle al hijo un temor del Señor, un entendimiento de que tome en cuenta al Señor en las decisiones que está tomando y que busque glorificar a Dios en todo lo que hace. ¿Cuál es el resultado de una situación así? Un alma que va a perdición. No porque el Padre lo salva, no, pero recuerden, prepara el escenario para la obra del Espíritu Santo, como vimos en esta semana. Hace algunas semanas se hablaba de los padres piadosos, en el Salmo 1,
y cómo esos padres evitaban las malas compañías y más bien procuraban la instrucción de la palabra de Dios. Se mencionaba en ese salmo, que había dos caminos. Y al final de ese salmo ustedes recordarán que decían en los versículos 5 y 6: serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción, no es cuidada por el Señor. Bueno, conocemos la historia de la Biblia y vemos grandes hombres, algunos sacerdotes inclusive, los sumos sacerdotes. ¿De qué le sirvió Elí o de qué le sirvió a Samuel dejar a sus hijos ya bien colocados, por así decirlo, laboralmente hablando? Estos padres fallaron en transmitir, en advertir adecuadamente el temor del Señor a los hijos. Y también fallaron con el siguiente punto: la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Punto 1 implica entrenamiento. Punto 2 implica advertencia o amonestación. Y punto 3 implica corrección. De nuevo es el segundo significado de la palabra disciplina: corrección. Esta palabra es la que aparece en Hebreos 12. Lo tienen en negritas. Dice: al soportar esta disciplina divina, y fíjense aquí, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Miren, aquí el autor de Hebreos saca dos verdades. Una: el Señor disciplina a todos sus hijos. A todos sus hijos los disciplina el Señor. Segunda verdad: no te está disciplinando a ti. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí lo dice: son ilegítimos, no eres hijo del Señor. Algunas personas cuando pecan y no les pasa nada se alegran, pero aquí el autor de Hebreos dice: no te deberías alegrar, te deberías aterrorizar de que el Señor te esté dejando a tu voluntad. Algunos autores bíblicos han resumido este pasaje que estamos analizando hoy, de Efesios 6:4, y lo resumen, me gustó mucho cómo lo resumen. Se trata de afecto y de autoridad. Este versículo trata de afecto y de autoridad. El afecto y la autoridad son esas características clave de la paternidad en el Evangelio y también en cualquier tipo de liderazgo, y va a requerir para cualquier líder, para cualquier padre, crecer en ambas expresiones y no solamente, como el ejemplo lo dice, no nada más hacia un costado. Y pues debemos reconocer que esta generación pues ha acertado muy bien, o tal vez para algunos haya pasado en la parte del afecto, en la crianza, pero ha olvidado esa parte de la autoridad. Tradicionalmente la humanidad, los padres ponen el afecto y la autoridad como dos caminos paralelos y las generaciones van como pelotitas rebotando. Esta generación ahorita está tendiendo hacia el afecto, y ya que rebote va a salir una generación que va a tender a la autoridad, y así va. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que esos dos caminos tienen que ir juntos. A pesar de que los expertos digan: no, la autoridad no, la autoridad los va a traumar, la autoridad los va a echar a perder. Ya en la cantidad de pasajes que dice la palabra de Dios, al final, como ya veíamos en los estudios, es simplemente: ¿tú le crees a Dios o no le crees a Dios? Al final es eso. Y el resultado es que generaciones enteras, si vemos en la Biblia, crecieron sin conocer a Dios, sin conocer el temor del Señor. Y así como hay ese patrón que ya vimos en Proverbios 3 y en Génesis 2, también hay uno en Proverbios 23, 13 al 14, instrucción y amonestación. Y pues puede sonar muy chocante para algunos padres, y sin embargo sigue siendo la palabra de Dios. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Algunos de ustedes saben que de repente me encargan las reseñas históricas de la iglesia y me han dado un archivo histórico de, ya no sé,
cientos de DVDs con fotos y videos. Y se siguen, ahora peor porque ya son 5 iglesias. Salen fotos de aquí, fotos de allá. Pero de repente, cuando veo las fotos pues, más antiguas, pues no conozco a las personas que están ahí. A veces tengo que andar preguntándole a mi mamá, oye, este señor quién es, o este niño quién es. Algunos sí se ve luego quién son. Y de tanto ver esas fotos, hay fotos que ya como la señora Titanic ya quedaron en mi memoria. Ya las recuerdo clarito, ya cuando tengo que hacer un video yo sé que tiene que ir esa foto, por ejemplo, ¿no? Hay una foto donde están 4 niños juntos, que la mayoría de ustedes deben conocer. Uno es Ariel Sosa, sale pero pequeño, con dientes de color, pequeño, con una guitarra, y al lado sale con Natán Sosa, sale con un teclado. Yo ni sabía que tocaba teclado, o si saben, no sé, ya no lo tocan muchos años. Y al lado de ellos está Denise Abigail, que es la hija de Beto Espinosa, el pastor de Hermano Centro, ahí está con un micrófono. Y al lado de ellos tres hay un niño que yo no conocí. ¿Quién es este? ¿Quién es? A lo mejor no sé si lo conocí, pero yo no. Y tuve que preguntar, ya se me dijo, oye, ¿no conoces ese niño? Oye, no supo mi mamá tampoco. Le pregunté a Nef, es el maestro de adoración. Dice, no, pues él, miren, va a aparecer de veras. Me dice, dejó de venir después de un tiempo. Él y su familia dejaron de venir. Lo último que sabemos de él, porque le perdimos la pista, es que estaba encarcelado. Se metió en una serie de delitos. Y ven el contraste con los que sí permanecieron. No estoy diciendo que es una regla, porque también hijos de pastores pueden salir mal. Claro, a los pastores les voy a decir, hiciste todo lo que tenías que hacer en algunos. Y es ese contraste de verdad que impacta cuando ves la vida de los niños en lo que se convierten finalmente. Y cuando se habla de los dos caminos paralelos, afecto y autoridad, se debe entender que si solamente hay autoridad, se puede generar ciudadanos obedientes. Y sí se generan ciudadanos obedientes. Pero si también va acompañado de afecto, también van a moldear corazones, no nada más voluntades, corazones. Cuando los hijos obedecen tan solo por ser reprimidos, ¿qué pasa cuando esos hijos ya no tienen esa autoridad? Ahí va otra anécdota. En la preparatoria donde yo iba, había un compañero que era cuadro de honor. Cuando terminó la prepa y presentó el examen en el Politécnico, a nadie le sorprendió que pasara en la ingeniería. Todos sabíamos que el vato era brillante. Bueno, pues se fue y el año regresó reprobado. Y no regresó reprobado porque el poli fuera difícil, que lo es. Regresó porque apenas estuvo fuera de casa, se la pasó en borracheras con todos sus compañeros de ingeniería. Al rato regresó con la cola entre las manos. Porque cuando no tuvo esa autoridad, solamente formaron sus actitudes, no lo enseñaron a ser sabio, no hubo un consejo de malos y no tenía en su corazón la ley de Jehová. Así que cargarse en solo uno de esos aspectos, sea afecto, sea disciplina, va a dañar al hijo y lo va a hacer sufrir por las decisiones que va a tomar en adelante, porque no se dice sabio. Y lo peor es que el padre también va a sufrir por eso. A los padres se les ha dado ese privilegio de influir en almas que son eternas. Son almas que son eternas las que se están formando. Ahora, si tu trabajo no te permite tener ese tiempo con tus hijos, yo creo que sabes cuál es la recomendación. Si tu trabajo no te permite dedicarte al hogar, a criar a tus hijos, yo creo que ya sabes qué tienes que hacer. El punto 4 implica gracia. La disciplina e instrucción que proviene del Señor implica gracia. ¿Por qué implica gracia? Porque criarlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor también implica instruirlos acerca de la gloria del Señor y de su gracia, de su gloria y de su gracia.
enseñarles que fuimos creados para Él, para glorificarlo, para disfrutar de Él, y por eso nuestros días deben honrarlo. Pero cuando enseñamos eso, inmediatamente va a surgir una cosa: pues nadie puede hacerlo, nadie puede honrar al Señor perfectamente. ¿Quién ama al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerzas? Nadie. Y lo primero que tienen que tomar en cuenta los papá y mamá, es que la rebeldía, la falta de obediencia de los hijos, no es principalmente una falta contra ellos. No es principalmente una falta contra ellos. Es una cuestión que tiene que ver con Dios. Porque cuando los hijos desobedecen, su problema es principalmente con Dios. Y el trabajo de los padres es criarlos para que cuando estén enfrente de Dios puedan tener realmente algo en su conducta. Y si no se entiende, miren, casi siempre los hijos piensan que nada más el rollo del problema va a ser con los padres. Vean el Salmo 51. Este es un salmo muy conocido, un salmo de confesión de David. Y si ven el título en su Biblia, el título de ese salmo es Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. Los que conocemos esa historia, y la mayoría de ustedes lo deben conocer, David, en lugar de estar en guerra como su ejército y su pueblo, estaba en su castillo pasándola toda, y empezó a ver una mujer, la codició una mujer casada, y después maquinó para obtener a esa mujer, y cuando esa mujer resultó embarazada, maquinó todo para que al esposo lo mandaran a la línea de enfrente y lo mataran, y todo eso sucedió. Entonces David le falló a su pueblo, le falló a su propia mujer, le falló a la mujer de su amigo, le falló a su amigo, cometió asesinato, pero lo que él dice es: contra ti y solo contra ti he pecado. Le está diciendo a Dios: he hecho lo que es, o sea, había pecado contra un chorro de gente, pero era el que reconoce que ofendió principalmente es a Dios. Y es cierto, porque hay muchos padres que son permisivos, y hay muchos padres que permiten que sus hijos les griten, les tiren manotazos, les hablen con groserías, y a lo mejor para el padre no es ningún problema, pero hay cosas que para Dios, por así decirlo, proceden de oficio, y ese es el pecado. Cualquier pecado de un hijo, cualquier pecado de cualquier persona procede de oficio, aunque el padre lo perdone, aunque la madre los perdone. Es un problema que tienen ante Dios, y es algo que deben entender los padres, es algo que deben entender también los hijos. Y cuando ya los hijos lo entendieron, ¿qué es lo que sigue? Pues la gracia. ¿Cómo puedes resarcir la afrenta a un Dios como nuestro Dios? ¿Qué le puedes dar a cambio del perdón? ¿Qué le puedes dar a Dios? Ahí es donde entra la gracia. Que Dios ofreció a su Hijo para pagar todas esas afrentas que nosotros hemos hecho, que tus hijos están haciendo y seguirán haciendo hasta el día que se mueran, y los papás también, y todos nosotros. Dios ha ofrecido esa gracia en Cristo. Y también los padres tienen que aprovechar cuando detectan a sus hijos en una situación pecaminosa, y también quitarse esos mantos de justicia que luego traen los papás. Papá, reprobé. No, yo a tu edad era cuadro de honor. Así me decía mi papá. Yo a tu edad era cuadro de honor, y hasta que una vez encontramos una de sus boletas viejas y se le cayó ese argumento. Muchos papás son así con el pecado de sus hijos. ¿Cómo? Como si fueran la versión mexicana del apóstol Pablo. No, o sea, ahí es donde tienen que modelar. En el estudio de esta semana vimos que hay ocasiones en que los padres tienen que pedirle disculpa también a sus hijos por sus malos comportamientos, por sus pecados, por sus negligencias. Ahí es una oportunidad para hablar con los hijos. ¿Sabes qué? Yo no soy de piedra, yo no soy un monumento ahí parado. Claro, eso no quita, entonces me perdonas, te perdono y ya ahí quedamos tardes. No, porque recuerden que la principal afrenta es contra el Señor. Aparte que si llegamos con esas actitudes,
vamos a desantar a los hijos. Van a ver al padre como algo inalcanzable y van a decir, yo nunca voy a poder ser así. Claro, los hijos crecen y empiezan a ver cómo es el padre en realidad. Hay otro tipo de castigo que entorpece la enseñanza de la gracia. No, espero que no se practique esto. Hay un castigo muy común, o fue común en hace tiempo. Te vas a la cama sin cenar. Te vas a la cama sin cenar. Es un castigo que niega la gracia. También supe de otro padre que cuando sus hijos se portaban mal, les quitaba el beneficio de la cama. Los ponía a dormir sobre periódicos en el piso. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra Dios, llegamos a casa y de repente ya no está nuestra cama, o llegamos a casa y desapareció toda la comida del refri. O sea, cuando nosotros tenemos que corregir a los hijos, no les quitamos el amor, no les quitamos el afecto. Es cierto, va a haber que disciplinarlos y cada padre determinará cómo lo hace. La Biblia es muy clara, pero no se les quita su provisión, no se les deja de enseñar que aún así se les ama. Y eso es algo que muchos padres en mi generación corrían más hacia la autoridad, corrían más. Y ahora están rebotando con sus hijos para ser muy permisivos, muy permisivos. Y también los padres deben entender que también fallan. No porque ya tengan años en el Evangelio, ya no fallan, también fallan. Todos seguimos en el aprendizaje. A veces los padres se pasan con el castigo, o a veces se pasan por no dar el castigo cuando tienen que darse, o fallan en sus devocionales, o son egoístas en sus órdenes, traen a los hijos como sirvientes por el puro gusto, no se les modela. Pero la crianza se trata de eso, de irlos nutriendo, de irlos formando, pero sin que el padre esté desnutrido. Y es cierto que hay gracia, y es cierto que si eres creyente siempre puedes acudir a la gracia, pero la gracia nunca se va a poder abrazar con la intención de volver a pecar. Es al cabo que el Señor perdona todo. Pues discúlpame y ya, y otra vez vuelvo a los mismos errores. Siempre cuando nuestro Señor se cruzaba con un pecador, le mostraba gracia y le decía dos cosas: vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Si nosotros nos abrazamos de la gracia para andar teniendo un cheque en blanco de pecados todo el tiempo que se nos antoja y no cambiar en lo más mínimo, estamos despreciando esa gracia, estamos despreciando la sangre de Cristo. Y ya para finalizar, hermanos, de nuevo hay que recordar y hay que ser muy claros: ni el mejor de los padres terrenales le puede dar la salvación a sus hijos, ni el padre más piadoso modelo le puede dar la salvación a sus hijos. Es algo que solamente es del Señor. Solamente Dios salva a los pecadores. Solamente Dios transforma los corazones. Y si lo ponemos, y si de verdad nos ponemos a pensar, hermanos, es un descanso. Es un descanso. Es un descanso que no dependa de ti. Es un descanso. ¿Ya cuántos hijos se hubieran perdido por las habilidades del Padre? Y de nuevo, habrá un tiempo en que se va a dar cuentas de lo que se hizo. No del resultado, el resultado lo va a dar el Señor, pero lo que tú hiciste como padre. Alguna vez le preguntaba al pastor Sosa: oiga, pastor, cuando usted da un consejo, cuando usted da consejería, por lo que usted sabe después, ¿qué porcentaje cree usted que la gente le hace caso? También se empezó a reír. Y eso pasa, y el pastor no aconsejaba a niños, él estaba aconsejando a adultos. Y eso pasa con adultos maduros en la fe. Imagínate con tus hijos. No ya con lo que me dijo el hermano hoy, ya
mañana ya son bien portados. No, ya voy devocional y mañana voy a ir del libro. Te vas a frustrar, te vas a desanimar, te vas a cansar, vas a llorar, a lo mejor al mismo tiempo todo. Y muchas veces vas a hacer las cosas bien y no vas a ver resultados. Pues es posible que eso pase, también es posible. Y el fruto va a parecer que no llega, pues sí. Pero eso también va a hacer que entendamos mejor el Evangelio, que es algo que solamente el Señor hace. Y eso nos va a hacer que confiemos más en el Evangelio. Eso también nos va a ayudar cuando nuestros hijos ya están fuera. Que confiemos en el Evangelio, en lo que el Señor puede hacer en la distancia. Los hijos pueden estar al otro lado del mundo, como a veces llega a pasar, pero no van a estar lejos del alcance del Señor. Y también por eso nosotros nos tenemos que andar predicando el Evangelio todos los días. Y por eso también, irónicamente, naturalmente, nuestro Señor Jesucristo no tuvo hijos. Sin embargo, es el modelo de padre. Vean lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Por cierto, uno de sus títulos es Padre Eterno, Padre de la creación. Dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Está hablando también a los padres que a veces ya no dañan. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Ahí está la disciplina. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Ahí está la instrucción. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ahí está el afecto. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y por eso se le llama Padre Eterno, no solo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, sino porque también es el modelo de un Padre amoroso, fiel, que entrena a eso. ¿Qué paciencia ha tenido con nosotros, nuestro Señor? Que entrena, amonesta y disciplina. Él es el modelo de la perfecta fraternidad. Él sí hizo posible que todos los que le dieron lleguen a Dios, el Padre. Él sí llevó a todos, Él sí no perdió a ninguno. Y por eso es nuestro modelo, y por eso aquí tenemos que mirar, no a los padres modelos, no a ninguna persona, a Cristo es el que tenemos que mirar como Padre modelo. Vamos a ver, hermanos. Señor, se dijo la semana pasada y se repite en esta: qué difícil, Señor, qué difícil labor has puesto. Señor, no solo has puesto a los padres en la posición de ser santificados, de buscar su propia santificación, sino también la de buscar la de sus hijos, la de buscar la de su esposa, Señor, la de serte fiel, Señor, a pesar de todo esto, todas estas cargas, todas estas pruebas, todo lo que la sociedad opina y dice, todo lo que el mundo avienta a los hijos, Señor. Y aún así tú sigues levantando padres, Señor, padres que te temen tu nombre, Señor, que buscan ser fieles a su llamado, a tu mandato, Señor. Y te rogamos, Señor, que los fortalezcas nuevamente, que fortalezcas cada hogar en nuestra iglesia, cada hogar cristiano, Señor, que también modeles, Señor, con respeto a los hijos, Señor, a las esposas, Señor, también a la iglesia, que somos quienes ayudan, quienes colaboran en esa función de educar, de instruir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ser relevantes, Señor, para esta generación que no te tome en cuenta. Te rogamos, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares una vez finalizado este culto, Señor, pero que también nos sigas haciendo reflexionar, que nos permita, Señor, como Moisés nos decía, estar reflexionando en esto todo el tiempo, en cada ocasión que veamos propicia, Señor, y también sobre todo llevarlo a cabo, modelarlo, Señor, para los hijos, para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, con esta labor que solamente con tu Espíritu podemos llevar a cabo.